Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa aquí en este canal, en Matergia, donde, bueno, desde hace algún tiempo atrás estamos haciendo una serie de programas especiales con un gran amigo que hemos tenido oportunidad de conocer, que es Rafael Casares. Bueno, ya lo conocen, ¿no? Los que constantemente nos siguen y, bueno, para los que no lo conozcan, él es un escritor, además es investigador de temas paranormales, de temas ufológicos y de temas, se podría decir, hasta antropológicos. Y en este caso vamos a hablar de todo lo referente al estudio que ha hecho sobre las plantas maestras, sobre las otras realidades, ¿no? Que es otro tema que él domina bastante. Así que, bienvenido Rafael, ya estamos acá. Hola, ¿cómo Hola estás? amigos, ¿cómo estamos? Yo estoy bien, ¿y vosotros? Qué bueno, sí, también felizmente también, dentro de lo que se puede. Rafael, cuéntanos cómo es este acercamiento que tú tienes con lo que vamos a hablar hoy día, que es el chamanismo, las plantas maestras, las plantas de poder. ¿Cómo se da esa curiosidad en ti que te acerca a este tema? ¿Desde hace cuánto lo tocas? ¿Cómo va esto? Pues eh, mm, había estudiado y había tenido experiencias de sueños lúcidos, de, de viaje astral, que tuve a los 14 años, uno muy realista, y había estudiado mucho las religiones místicas de Oriente, el budismo, el hinduismo, la meditación, el yoga. Y digamos que la mente la tenía abierta a todas estas realidades. Luego había leído sobre escritos que habían hecho filósofos importantes como Aldous Huxley, Las puertas de la percepción. Me quedé fascinado con la ficción de estas experiencias que había tenido este y otros grandes escritores de aquel tiempo. Y bueno, pues lo tenía en la mente. Luego estuve aprendiendo hipnosis y otros instrumentos de meditación que podían ser muy similares. Solo que a través de esta tecnología bioquímica, lo que decían estos filósofos es que se perdían y se disolvían las fronteras que hay entre los distintos yoes que tenemos, el ego, la personalidad, como queramos llamarlo, ¿no? Que se va creando a lo largo del tiempo. Un niño no tiene eso ego, lo va adquiriendo muy poco, por lo tanto está virgen puro para poder asimilar lo que es la realidad que le rodea. Y el niño, la niña, son virginales, como he dicho antes, en el sentido de que no están contaminados por la civilización o lo que le cuentan sus mayores, sus padres, los profesores, los otros amiguitos, en fin, sus percepciones son puras, están dentro de sí mismos, se conocen a sí mismos, sus pensamientos. Recuerdo algunas historias y cosas que me sucedieron en la infancia. Hay personas que recuerdan, incluso bueno, no lo deberían porque se dice que antes de los 7 años no se puede acordar uno de nada. Yo sí recuerdo, y otras personas que he conocido también, que su mente es muy poderosa. Realmente solo podemos entender eso cuando una persona se ilumina. Yo creo que cuando una persona se ilumina, vuelve al estado de cuando estaba en la infancia del mundo, donde todo era feliz, y de repente llegamos a ser adultos, nos contaminan con un montón de, de falsas creencias, de absurdos presupuestos, de tener que realizar una labor, un trabajo, 8 horas como poco, y estar pendiente de la materialidad. Entonces, al niño todo eso lo destruye, mata a esa virginidad del niño. Y gracias a las plantas de poder, lo que nos contaban Gordon Wasson y Terence McKenna, podemos hablar,
hablan de que se disuelve el ego. Entonces vuelves a mirar las cosas con inocencia, ¿no? Mirar la sombra, mirar la luz, ves que hay una gran diferencia, pero metafísicamente hablando, ves las cosas más tranquilas, las más vertiginosas, y todo te produce asombro, un asombro increíble. Todo cuando descubres que gracias a que está disuelto en gran parte, no completamente, pero en una gran parte, el ego, tú puedes visualizar lo que tu mente ordene, lo que tu voluntad quiera. Y ahí está el bien y el mal que estas plantas pueden hacer. Pueden hacer un enorme mal si tienen lo que llaman un mal viaje, y pueden hacer un gran bien, una sanación espiritual. Son medicinas espirituales, y entonces puedes aprender a encontrarte a ti mismo. Eso es lo que iba buscando con toda esta información, y al final pues lo encontré. Ah, mira, qué interesante, Rafael, lo que nos dices. Y bueno, ¿tú crees que parte de, como para ir empezando también con el tema, se habla de que, justo estaba revisando alguna información, ¿no? Y que esta famosa manzana que muerde Eva y Adán y Eva, sería para algunos investigadores en realidad una referencia a un consumo de una planta, ¿no? En este caso de los hongos, ¿no? Y que habría sido no solo producto de ello se va a dar el pecado original, sino al contrario, habría sido lo que al mono, al primate, lo vuelve de alguna manera un ser más consciente, ¿no? Y por los rastros que se han encontrado de algunos receptores en el cerebro hacia ciertas sustancias, sobre todo esas, ¿no? Las que crecen en la naturaleza, ¿no? Sabemos que el hombre era recolector, ¿no? Entonces ahí era fácil que empiece a tomar del mismo suelo con la mano, lo próximo que eran los hongos, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con eso que se ha investigado, que los hongos serían lo que nos ha hecho desarrollar, bueno, no solo los hongos, la sustancia, lo que nos ha hecho desarrollar la conciencia y separarnos del primate? Sí, esa es una hipótesis de Terence McKenna, etnobotánico, claro. Escritor, filósofo y también psiconauta, es decir, persona que navega dentro de la propia psique y encuentra lo que hay de curioso y distinto dentro de su propia psique gracias al consumo de estas plantas maestras. Hay un libro de Terence McKenna, creo recordar que se llama El manjar de los dioses, donde en la portada se ve a Eva y detrás una planta similar a la mandrágora o una mezcla entre mandrágora y honguitos mexicanos. Entonces se desarrolla, este autor desarrolla la siguiente hipótesis, que es un poco larga, pero que creo que puede ser muy interesante. ¿O importa que os la cuente? Sí, claro que sí, claro. Estábamos esperando eso. Pues resulta que él tiene gracias al contacto con los honguitos, los psilocibes de México, que él dice que son muy habladores, que son inteligencias vegetales, que quizás en Europa antigua el esoterismo se llamaba pues genios, devas, elementales, que son la verdadera inteligencia. Ya podríamos hablar de la inteligencia de los vegetales porque es fascinante. Entonces este etnobotánico decía que las esporas, digamos la manera de reproducirse de los hongos, que no son, es un reino aparte, no son ni vegetales ni animales, un poco de ambos, pero más bien de animales que de vegetales, por decirlo. Sí. Esas esporas que son tan diminutas, pesan micra, son
pequeñísimas. Pueden subir y subir a la atmósfera, sobrepasar la atmósfera porque no pesan nada, y pasar al espacio. Y ni los rayos cósmicos, rayos X, ni el frío del espacio les afecta. O si les afecta, es solo en una pequeña parte, a algunos. Oh, wow. ¿Y qué pasa? Salen de la Tierra, navegan en el espacio, los rayos solares pueden ser como impulsores para ellos. Piensan tampoco que los rayos solares lo mueven a una buena velocidad, y con el tiempo, con los miles o millones de años, esa panspermia puede llegar a otros planetas donde exista una vida orgánica, quizás con vegetarianos, pueden ser dinosaurios, diplodocus, esos grandes que comen enormes cantidades de vegetales, pueden ser rumiantes, pasa aquí, ¿no? Y las esporas están preparadas para crecer dentro de las boñigas, de las deposiciones de estos vegetarianos, de estos animales vegetarianos. Crecen en ellas, y el ser humano, cuando las ve, o cuando llegara a verlas, en el tiempo que sea, claro, también, le llama la atención que crezcan esos honguitos ahí, y los consume. Y algunos de ellos se da cuenta que le cambian la mente. Entonces, según Terence McKenna, le cambia con el tiempo de consumirlo, le cambia primero la química del cerebro, aparecen neurotransmisores y aparecen, bueno, esto es una libre interpretación mía, aparecen neurotransmisores, aparecen llaves de estos neurotransmisores en el cerebro y en todo el sistema nervioso humano. En todo su cuerpo hay neuronas y neurotransmisores. Entonces esos neurotransmisores le hacen tener imaginaciones. Incluso pues, a otros animales les puede hacer la misma función. Son capaces de imaginar y prever y visualizar en tu mente la respuesta. Es el principal, la principal forma de ser inteligente. Cuanto más seas capaz de jugar, de visualizar, de prever, más inteligente eres. Entonces, gracias a estos neurotransmisores desarrollados por el consumo de hongos, de este tipo de hongos que solo aparecen en la Norteamérica de México, hay muy pocos de estos hongos que aparezcan en otras partes del mundo. En África no hay, en Euroasia solo existe la manita muscaria. Bueno, pues gracias a consumir estos hongos especiales, el ser humano tiene una química del sistema nervioso y del cerebro muy interesante, muy rica. Y según Terence McKenna, esta capacidad de ser inteligente y de conectar consigo mismo hace que sea posible que los verdaderos seres que están detrás de los honguitos, que no son el cuerpo físico del honguito, sino la mente maestra, la noosfera de la que partieron en algún lugar estos honguitos, hace que tú puedas conectar con estas entidades. Es decir, que de alguna forma esos honguitos que hablan mucho, mexicanos, pues son capaces de hacernos tener una radio espacial sin necesidad de radiotelescopios que van a la velocidad de la luz ni nada de eso. El contacto es íntimo, es en una noosfera y en la otra noosfera. El ser humano conecta con una parte de la mente de los que
diseñaron estos honguitos como un sistema de radiotransmisión. Entonces, al final, están criaturas no detrás de todo eso. Esto es lo que dice Terence McKenna, lo resumo, pongo de mis aportaciones, pero eso en general lo que dice. Entonces, ese pecado original sería conectar con otras realidades, con lo que es el árbol del bien y del mal, saber lo que es bueno y lo que es malo, y el árbol del bien, el árbol de la inmortalidad también te lo concede, puesto que no eres capaz en ese momento de sentir que existe la muerte, porque dentro de esa noosfera, yo lo llamo de esta manera en mi escrito, es dentro de ese internet, vamos a decirlo así, cósmico, no existen individuos, el ego se disuelve, solo se es el ser. Entonces, en ese momento, tú te vuelves un ser cósmico, libre de la muerte y con la verdad delante de ti. Lo que pasa es que en este mundo nuestro, cuando el efecto de este neurotransmisor, que como tú muy bien dices, ya está en nuestro cerebro, entonces ya va desapareciendo toda esa sensación de unidad, de estar en conjunto con otros seres y otras entidades inteligentes, y después pues te va viniendo de nuevo el ego, las personalidades, los yo, que dicen yo quiero comer, yo quiero papas fritas. Empiezan a decir los deseos, y esos deseos te cortan esa conexión con el universo. Los famosos demonios, ¿no? Creo que no me acuerdo, los Rosacruces hablan de eso, ¿no? De los famosos demonios, los yoes, ¿no? Sí, son perversos porque te llevan a volver a esta realidad de esclavitud. Te llevan a el sistema, te dicen, no, esto que estás haciendo no es bueno, va contra el sistema, va contra las leyes y las reglas, tú mismo te autocensuras, y entonces ese ángel que está en el lado derecho de tu hombro, ¿no? Y este demonio que está en el lado izquierdo, te van diciendo distintas cosas y tú tienes que ir eligiendo, metes la razón, y al introducir la razón en el sistema, la razón es antimágica y hace que desaparezcan todas las realidades maravillosas que has podido sentir. Claro que sí. Ahora, con respecto a lo que has dicho, que es muy interesante, ¿no? Que, o sea, digamos que hay una entidad, ¿no? Que vive en el... Y eso es lo que cuenta más o menos, obviamente, ¿no? Carlos Castañeda, y también te cuentan algunos, de pronto, chamanes de la selva, que detrás de cada planta hay una entidad, ¿no? O sea, detrás del San Pedro está la entidad del San Pedro. Detrás de la ayahuasca está la madre ayahuasca, o el abuelo tal, o sea, cada uno de estos hombres vegetales habitarían como... Eso es muy interesante lo que has dicho, o sea, habitan... bueno, no sé si físicamente, ¿no? Pero parafísicamente en algún sitio, como entidades, ¿no? Pero que su nexo con nosotros es a través de la planta. O sea, no es que tengamos... De repente sería bueno que nos expliques qué es tener una visión, qué es tener una alucinación. O sea, ¿por qué de repente alguna persona que no cree, que no ha tenido experiencias, dice, bueno, son los efectos de la droga, ¿no? O sea, cuando uno se droga, de pronto alucinas cosas que no son. En cambio, para estas visiones originarias, no es una producto de una alucinación de una droga, sino son seres que existen, ¿no? En otra dimensión. Es curioso que la mayoría de las visiones que se obtienen con una planta sagrada o maestra son parecidas a lo largo de los miles de años. Los huicholes y otros pintaban sus dibujitos y se parecen mucho a los del tiempo del sueño de los australianos, y se parecen mucho a las imágenes
que hay en algunas estupas en Nepal y en el Tíbet, y se parece mucho a los que hay en México. Perú y México para mí son como dos polos, ¿no? Sí. De toda América, y fueron tecnológicamente creados por alguna razón como los únicos lugares de verdaderos enteógenos o visionarios. Enteógeno significa cuando enteógeno, teos, en casi todos los idiomas significa divinidad. Por ejemplo, Teotihuacán, el lugar de los dioses, utiliza teo, pero no tiene nada que ver con los griegos, que también le llamaban teos. Entonces, enteógeno significa aquello que generar la divinidad dentro de ti. Eso ya es un punto muy importante de diferencia con la alucinación. Yo lo veo, la alucinación, los alucinógenos y los visionarios, digamos que los alucinógenos para mí no son enteógenos. Los alucinógenos no son enteógenos. Son plantas de poder, indudablemente, pero generan alucinaciones. ¿Qué diferencia hay entre las alucinaciones y las visiones? Creo que es la misma, y es mi opinión, que un sueño y un sueño lúcido. La visión sería el sueño lúcido, donde tú sabes que tu conciencia está teniendo determinadas percepciones. Habla de un sueño donde tú estás dentro de ese sueño, estás experimentando X realidades. Por ejemplo, ves un monstruo y te crees que ese monstruo está allí. Sin embargo, a través de un visionario con una adecuada preparación, con una tradición milenaria, con alguien que verdaderamente domine eso, tú sabes dónde estás. Estás en la selva, estás en el campo y estás haciendo una experiencia de ayahuasca, de cualquier otra planta maestra, y que te quedan unas cuantas horas todavía hasta que concluyan 4 o 6 horas después. Sin embargo, con un alucinógeno como el floripondio, Ya, sí, claro, el floripondio. Lo conocéis, que son esas trompetas blancas o rosas, un estramonio, una datura arbórea, que aquí en Europa se utiliza mucho en Heredia porque es muy, muy decorativa. Otra característica entre los alucinógenos que fueron los que se detectaron en Europa, con la datura, el beleño negro, la belladona, el estramonio, y otra serie de solanáceas, que es la familia, las solanáceas. Esos alucinógenos, me decía alguien hace tiempo, la diferencia entre un floripondiero y un ayahuasquero es que el floripondiero tiene mucho más poder que el ayahuasquero. Si tú consigues dominar una alucinación de esas, es que eres muy fuerte, porque mente no hay posibilidades, o muy pocas posibilidades, de despertar, que sepas lo que está pasando. Pero si aún así lo aguanta, el floripondiero es el chamán más poderoso. Pero dicen, una vez empieza el camino del floripondiero, te quedan 10 años. Es decir, es un veneno. Como que te lleva es un veneno. Por el años, veneno. Claro, hay algunas enfermedades que se asocian, ¿no? Como la pérdida de la vista, en algunos tipos de drogas, ¿no? Bueno, no tanto enteógenos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo el LSD, ¿no? O sea, son dosis como venenosas, pero en la mínima es donde te dan esas experiencias, ¿no? Es lo que leí por ahí. En ayahuasca, nadie, y hay estudios científicos que han deseado encontrarlo, nadie ha muerto de una sobredosis de ayahuasca, tampoco de LSD, ni de marihuana, ni de cannabis, no hay sobredosis. Te pueden hacer pasar un mal viaje, desde luego. Por lo tanto, que yo no digo que nadie experimente eso, pero que si lo van a hacer, que se hagan una dosis adecuada y correcta, y las grandes dosis te llevan en la mayor parte de las veces a un mal viaje, por no decir todo. Sin embargo,
con el con los alucinógenos de las solanáceas, la datura, los floripondios, todo eso, si te pasa, como pasaba también con el remedio de las brujas en Europa, te vas al otro barrio porque es un veneno. Por ejemplo, sin ir más lejos, Sócrates, el gran filósofo, cuando le obligan a que muera por impiedad, por corromper la juventud con sus ideas filosóficas, le obligan a tomar una planta de este tipo. Le obligan a que con una solanácea de esta la tome, no sé si era belenio o belladona. Son más o menos, tiene escopolamina y las sustancias muy similares. En su dosis puntual lo mató, es un veneno. Ahora que en dosis pequeñas te puede hacer tener esos poderes de los floripondieros, que son capaces incluso de volar o de transformarse en animales, ¿no? Que en mágico le dirían nahuales, ¿no? Y se considera que las brujas de Europa y Euroasia también les sucedía, ¿no? Se transformaban en animales, en hombres lobo, en vampiros. En todas las leyendas nos hablan de eso en Europa. Las brujas en los aquelarres, en el sábado, quedaban citados, se untaban con el ungüento para volar, o la pócima secreta, que estaba compuesta de esas sustancias: belenio, belladona, opio, mandrágora, y claro, ellas pensaban que estaban volando, quizás seguramente estaban en el suelo tumbadas todas allí, y luego se transformaban en diablos, monstruos, veían de todo, y si te pasaba un poco, pues moría. Esa es la enorme gran diferencia entre alucinar, que es algo, un sueño descontrolado, donde tener una visión, que significa una percepción de tu mente o del cosmos como un sueño lúcido. Y yo creo que es la primera vez que se dice esto en algún medio de comunicación, esa diferencia entre sueño y sueño lúcido. Me encantó, sí, muy, muy bueno, ¿no? Ahora, anótenlo, amigos, anótenlo, porque acá se dicen cosas, es lo que tratamos de hacer contigo, de decir cosas que no se han dicho antes, ¿no? O sea, avanzar, ¿no? Como que gustó mucho el anterior video, haciendo un pequeño paréntesis nomás, de lo de las reencarnaciones, que mira, después de haber conversado contigo y después de haberlo visto, porque lo he visto varias veces, tanto porque lo edité y porque lo lanzamos al aire, o sea, ya lo he visto de hecho 3 veces, ¿no? Entonces saca siempre información nueva del anterior video y recién te entendía, a la tercera vez que te he escuchado, recién te logré captar la dimensión de lo que nos explicabas. Entonces hay que revisar este material mucho para poder realmente sacarle lo importante, ¿no? Que estamos tratando de dar. Ahora, con respecto, mira, volviendo al tema, algo que realmente me ha dejado pensando. O sea, tú dices, según estos estudios también, y volviendo al tema, ¿no? Que hay una entidad que habitaría algo así como que el reino vegetal. Nosotros aparentemente vemos un árbol y está ahí todo el día quieto, por ahí se le paran los pajaritos, pero nada más. Pero digamos que en otra dimensión los árboles cumplen funciones, no sé, son seres también, pueden hablar, comunicarse, deben saber cosas. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque hay unas historias aquí en el Perú sobre el descubrimiento del señor de Zipán, que es un señor un poderoso gobernante de una cultura peruana, y está la momia Juanita, la dama Juanita del Ampato, que fue una princesa, una ñusta, una princesa inca, que fue llevada a un volcán era niña, ¿no? Pero para aplacar un poco, como una ofrenda a los dioses, ¿no? Que no es como a veces algunos científicos o algunos arqueólogos o antropólogos quieren hacernos creer que los incas eran como que salvajes, que mandaban a niños a morir, ¿no? Simplemente y los asesinaban, sino que
era parte de una ceremonia en la cual estos niños, para los incas, iban a ser sacrificados, en el sentido de que se les llevaba, se les hacía tomar chicha, se dormían, y en ese viaje, en ese trance, se congelaban, entonces no había una muerte violenta, y pasaban a otra dimensión. Y alguna vez hablé con un científico, no, con un profesor de una universidad, y él me decía que equivalía a estos experimentos que van a hacer con los humanos que van a ir a Marte, ¿no? Entonces van a mandar a Marte personas y ya les están diciendo que van a morir. O sea, que probablemente no sobrevivan y que nunca más podrán regresar, ¿no? Y que podrían ser víctimas de cualquier cosa ya y morirán. Y mucha gente querrá ir aún así y serán considerados héroes, ¿no? Entonces así eran considerados esos niños que eran enviados también en esa época a los volcanes. Ahora, ya que te hice esa introducción, para terminar, era que dicen estos descubridores, tanto el señor Alba, del señor de Zipán, como aquí que fue el profesor Miki Zárate, él decía, yo conversé con él, ¿no? Él me decía que había en un sueño, se le aparecía una mujer y lo llamaba por su nombre y le decía que ven, ven, y le daba mensajes a su inconsciente de que tenía que ir a ese volcán a descubrirla. Y es a partir de esos sueños que él descubre a la Dama del Ampato, o sea, y el señor de Zipán de igual manera, y él consultó con algunos, no sé si chamanes o gente entendida de los incas, y le decían que esos precisamente eran los apus, o sea que de alguna manera fue el volcán, fueron las plantas que por medio de algunas sustancias, por medio de algún tipo de vibración, atrajeron o se metieron en el inconsciente de este señor, de estas personas, y los invitaron a descubrir sus misterios. O sea, no necesariamente es que fue la misma Dama del Ampato o el mismo señor de Zipán, estas momias que directamente se metieron a su cabeza, sino que en realidad fueron los apus, ¿no? Y los apus a través de la naturaleza. Entonces eso confirmaría de que evidentemente sí, o sea, los incas y estas culturas creían o ya sabían que detrás de los vegetales, de este reino vegetal, se escondía eso que tú nos has planteado, que es una inteligencia superior, ¿no? Los incas tenían una forma cultural distinta de percibir la realidad y por lo tanto tenían actos diferentes. Pero en Europa, por el mismo tiempo, estaban quemando a gente. Estaban quemando a gente porque no tenían las mismas ideas religiosas o culturales de lo que querían hacer como el sistema. A lo largo del tiempo, miles, no, millones de personas eran asesinadas por las guerras, por el hambre, ya que había que mantener el alto tren de vida de los aristócratas, y ahí nadie dice nada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es que unos asesinatos son mejores que otros? No. Esa percepción que tenían los incas, no creo que lo hicieran por crueldad, por lo menos la mayoría de ellos, sino porque se lo exigían su propio sistema. Y igual que a otros, podrían tener sus razones, sus razonamientos. Dices que es una especie de hibernación, pues habría que aprender mucho de esto. Creo que la inteligencia de las plantas, el problema, para que nosotros las entendamos a ellas, porque ellas no entienden muy bien a nosotros, es que yo los llamo animales lentos. Son lentos, no tienen los órganos que nosotros tenemos diferenciados, sí que los tienen en general en un solo cuerpo todo. Las hojas están un poco más especializadas, pero en general son animales lentos que como no se pueden mover porque tienen que extraer el sol, el agua y los minerales de un lugar, llegarían los animales rápidos y se los comerían enteros. Comerían un hígado, comería el corazón si estuvieran los órganos separados como en nosotros. Así que están integrados y su propia lentitud les lleva a crear una vida mental, psíquica muy, muy importante. Es una vida colectiva, más parecida quizás a la abeja, porque todos
todos los animales lentos vegetales de los bosques están conectados unos con otros. Tienen un sistema de raíces por una parte que conectan a un animal lento con otro. Incluso se sabe que ayudan porque son muy bondadosos. Los vegetales son muy bondadosos, en general, siempre, ¿no? Y, por ejemplo, hay en un bosque de robles, hay un roble que está un poco más lejos de un grupo, ¿no? de ellos. Entonces, a ese roble no le llega tanta agua como a los otros. Pues de alguna manera, aunque estén muchísimos metros de distancia, le bombean agua y azúcares los demás árboles a través de enormes fibras de internet que son las raicitas, y esas raicitas tienen una cubierta de micelios, de hongos. Esos hongos forman como una especie de amplificadores para que le lleguen las señales, los mensajes de unos árboles a otros. Esos micelios, que son hongos, no son vegetales, pero ayudan, están en ese proceso. Yo lo veo parecido a como una neurona, que es también una raíz, una rama, se parece a una planta, una neurona. Pues tiene un recubrimiento que se llama mielina, que es el que hace que la electricidad pueda ir de una célula a otra a una gran velocidad, porque si no la velocidad bajaría mucho y la respuesta sería muy tardía. Pues esa misma función, creo que, no sé si otra persona se habrá dado cuenta, es parecida a la del micelio rodeando las raicitas de los árboles que se conectan unos con otros, pero no solo los árboles de la misma especie, que en general más que con las otras, pero las otras también están conectadas. Y hay plantas que no se llevan bien con otras plantas, y hay plantas que se llevan bien con otras y se transmiten mensajes, incluso si ya eso es muy conocido. Algunos árboles de África se hicieron una investigación a raíz de una muerte de unos ungulados, una especie de onix, que aparecían muertos de una manera incomprensible. Los investigadores al final se dieron cuenta que es que los árboles que eran asaltados por los onix, se comían la hoja, pues mandaron un mensaje a través de distintos olores, de distintas sustancias volátiles en el aire, que captaron árboles muy lejanos y les decía aumentar el nivel de taninos para repeler el ataque de estos vegetales remoneadores que comen mucha hoja. Entonces, cuando llegan esos animales a estos árboles, ya estaban preparados y ya tenían el índice de tanino, lo habían aumentado enormemente, y muchísimos de ellos murieron de manera, estos animales como muertos, o a través de la comunicación con ese internet de las plantas que le hace ser muy inteligentes. Por supuesto, los taitas y los chamanes conectan con los árboles y las plantas, que son como dos grupos distintos, a ver quién de los dos es más inteligente. Empezaron los árboles, luego las plantas más pequeñas también tuvieron sus estrategias, que tendríamos que hablar, no quiero retrasar tampoco tanto, pero me parece muy interesante. Retrasaron su estrategia, hicieron su estrategia también, haciéndose que los árboles, que son fácilmente combustibles, pues perecieran en los incendios, y las hierbas o las plantas pudieran sobrevivir desde sus raíces y volver a retoñar enseguida, ¿no? Sí. Estrategias distintas, una inteligencia distinta, la de los árboles y la de las plantas. Inteligencia que pueden llegar a estar conectadas si se llevan bien, pero que también tienen su estrategia de supervivencia, y
Al principio había muchísimos árboles, sobre todo árboles de, de hoja caduca, perdón, de hoja perenne, como el pino y todos esos árboles. Y el planeta estaba lleno de esos bosques gigantescos, pero casi todos fueron, por los distintos incendios, como no había una separación demasiado grande, pues se quemaban grandes extensiones de territorio. Quizás es lo que pasó en Australia y en otras partes de Europa, ¿no? Se quemaron enormes países enteros de árboles porque estaban juntos uno con otro. Entonces llegó una segunda etapa de los vegetales, de la inteligencia y civilización vegetal, que le hizo cambiar a las plantas. Entonces se crearon espacios entre los distintos árboles más grandes. Las plantas renacían enseguida, los árboles, la mayoría no lo conseguían, morían, eran demasiado inflexibles, rígidos en su sistema civilizatorio, vamos a decirlo así, y las plantas eran como más flexibles. Entonces esas dos inteligencias al final encontraron un sistema para poder convivir las dos, que me parece muy interesante, tanto el de bosque como el de las plantas, pero todas ellas desarrollando sustancias que el ser humano también tiene dentro de su propio cuerpo, de su cerebro, de su sistema nervioso. Entonces estamos todos hermanados. ¿Por qué hacernos esa diferencia? Los taitas y todos estos hombres de poder y mujeres de poder, por supuesto, tienen esa conexión con los árboles, como un niño la tiene. Un niño abraza un árbol sin ningún problema, si no tiene vergüenza. Un niño ve un árbol como quien ve un perro. No le ve esa diferencia. Sin embargo, el adulto considera un vegetal como si no fuera nada. Simplemente por placer le da un machetazo. Sí. Son sistemas perceptivos de ver la realidad absolutamente erróneos. La gente de la selva, que llaman salvajes, creo que por selva lo llaman salvajes, pero tiene la connotación de ser malos, crueles. Son todo lo contrario, en general. Estas personas están en conexión con la naturaleza, tienen un sistema de vida perfecto, trabajan 2 horas al día para comer y el resto del tiempo, pues, aparte de las fiestas, tienen que buscar las maneras de contemplarse a sí mismos y de aprender de sí mismos, y así aprovechan el tiempo estupendamente. Para ellos los vegetales posiblemente están más cercanos o son más accesibles que animales. Tienen pocos animales domésticos, mascotas. Quizás las plantas están mucho más cerca, porque ellos, si son plantas de poder, que pueden ser medicinales, de medicina física o de medicina espiritual, llegan y contactan directamente las dos mentes. La mente colectiva de las plantas, que puede provenir en su origen de otros mundos, de otras dimensiones, no lo sé, y la mente humana, y se hermanan perfectamente esos dos tipos de inteligencia y hacen creer o hacen pensar que hay un mundo posible muchísimo mejor que el nuestro, que el misticismo, que la espiritualidad auténtica sin religión es la auténtica mente que nosotros tenemos compartiendo con estos seres. Los dibujos son muy parecidos, se ven las energías, se ven los animales de poder, las plantas de poder, muy parecido. ¿Por qué no se conocen entre sí esos pueblos? ¿Cómo pueden dibujar lo mismo? Porque están llegando a una misma mente colectiva, una mente colectiva donde también existe el individuo, ojo, que no es como un hormiguero a lo mejor, en el que todo el mundo está obligado a hacer las mismas labores, si eres soldado, si eres obrera, y
hasta que te agotes y mueres, sin individualidad, que sí tienen las hormigas una pequeña individualidad, dicho sea de paso, pero que no es suficiente, es casi todo es el colectivo. Sin embargo, estos seres que se parecen, como tú has dicho, del señor de Sipán, todo eso están dentro de nuestro inconsciente colectivo. Formamos nosotros parte de esa mente cósmica, ¿no? Voy a decir, claro. Una mente cósmica, nosotros formamos parte de ella, y efectivamente son nuestro abuelo, el peyote, la ayahuasca, el huachuma de o San Pedro, que tiene llaves para ir a otra dimensión. Esto está tan poco estudiado de manera teórica y de manera imaginativa, como yo hago siempre las cosas, metafísica, ¿no? Mística, que da vergüenza que lo más importante del mundo no esté investigado, se esté incluso reduciendo el número de taitas, de chamanes, para meternos lo de temas de los celulares, de los videojuegos, las cosas absurdas, y lo verdaderamente importante está siendo arrasado, y la gente no dice ni hace nada. Están reduciéndose el número de personas que tienen esa conexión, que saben algo. Ahora tú los escuchas hablar, tendrán, como tienen también sus grados, son 4 o 5 grados de maestría en las plantas, pero si tú escuchas los primeros grados, no saben casi nada, no se expresan. Le preguntas, como yo le he hecho preguntar a un anciano chichimeca de México por los devas, por los elementales que hay dentro de las plantas, por esos individuos que están dentro de esa mente colectiva, y lo que te dice son cosas muy, muy normales, que otra persona leyó en los libros hace mucho tiempo. No hay originalidad, no hay cosas nuevas, porque se está perdiendo ese conocimiento. Por suerte, como esto no es cosa de libros ni de escuela, por ahora que también la podría haber, una especie de mancomunidad de todos los chamanes, podrían dar muchas asignaturas interesantes, pero el contacto es personal. Tú, si llega el momento que tienes que hacer adecuadamente una toma con una planta de poder o una planta maestra, va a ser un encuentro personal entre tú y la planta maestra. Entonces esa planta maestra te va a decir, según tu nivel, lo que estás acostumbrado, va a amplificar lo que ya sabes, lo que ya intuyes, pero no lo tienes del todo claro, entonces te lo va a amplificar. Si no sabes nada, no te va a dar nada. Si no has pintado nunca, no vas a pintar ahora como un chico. Si no eres músico, no puedes tocar una orquesta. No va a hacer ningún milagro. Te va a dar lo que tú ya tienes, pero lo va a amplificar. Y entonces tú podrás, contigo mismo, volver a recomenzar de nuevo, como si hubiera quedado después del diluvio muy poco. Si tuvieras que estar el resto de tu vida en una isla desierta, yo diría, pues no hace falta ningún libro. Teniendo una planta maestra, pudiendo conectar con ella, esa conexión entre ambos ya te daría toda la información para crear de nuevo el misticismo, el esoterismo, la metafísica. Sí. Justo yo te quería hacer un par de preguntas, pero las has venido respondiendo, justo con lo último que has dicho. Mira, por ejemplo, a veces uno puede pensar que las plantas maestras pues son, volviendo a lo que te preguntaba, ¿no? Simplemente visiones o alucinaciones, ¿no? Claro, la gente que no ha experimentado, o incluso los científicos que son un poco más incrédulos en este aspecto, pueden pensar eso, pero sin embargo, por ejemplo, aquí en el Perú hay se podría decir escuelas de chamanes. O sea, en algunos pueblos originarios de la selva hay algunos proyectos que ya se están llevando a cabo donde los chamanes más ancianos están impartiendo todos sus conocimientos a niños, ¿no?
Entonces, pero ya de una manera hasta, no sé si lo está contemplando esto el Estado peruano, pero sí hay algunas ONGs que están propiciando estas escuelas de chamanes, ¿no? Hay varias y bastante interesantes porque los chamanes de la selva, los originales y todo, saben muchas propiedades curativas que tienen las plantas. O sea, no solamente se trata de tener visiones, que es algo importante, sino que algo más práctico, ¿no? Para nosotros es la remisión de enfermedades por la ingesta de algunas sustancias. Y lo curioso es que hay algunos libros, tuve oportunidad de leer por ahí, no recuerdo el nombre, pero decía de que hay muchas empresas farmacéuticas que mandan gente de laboratorios de Europa, Estados Unidos, a las comunidades para investigar los conocimientos que tienen ya en la selva algunos chamanes y gente, porque estudian, ¿no? Y luego sintetizan estas, digamos, compuestos que descubren los pueblos originarios para tratar, por decir, el cáncer, ¿no? Entonces viene una empresa, lo sintetiza y luego lo vende, ¿no? Muchísimo más caro, obviamente. Entonces, pero cuando se les ha hecho la pregunta, usted, señor chamán, que no tiene universidad, que no tiene estudios, ¿cómo ha adquirido esta información? Y el chamán les dice, la planta misma es la que me ha dicho para qué sirve. O sea, quiere decir que este reino de las plantas tiene, o sea, información que el ser humano no tiene y también te puede brindar, ¿no? Esa información. Y por otro lado, mi papá trabaja en una ONG del Cusco, o algo así, ¿no? Una ONG del Cusco, y me comentaba que vino una botánica holandesa, no sé de dónde era la señora, y que estuvo una semana o 2 semanas en una comunidad y luego se retiró y dijo, oye, mi título de doctora, por lo que me estoy graduando, no sirve para nada, no sé nada de botánica. Le digo, porque los pueblos originarios, estos pueblos saben más que yo. Ellos deberían ser doctores, no yo, pero bueno, ¿no? Y al final, con un mes que estuvo con ellos o un par de semanas, se logró doctorar la señora, ¿no? Entonces, no sé qué piensas al respecto de esto, ¿no? De que las plantas mismas tienen esa información. Tonto es el de los títulos inacabables, el que se da esa soberbia de que sabe mucho y el otro no sabe nada. Es justo lo contrario. La farmamafia que existe, el farmaterrorismo, consiste, como ocurrió por ejemplo en Haití, cuando enviaron a alguien para que saber el secreto del polvo zombificador. Convertían zombies a las personas. Entre ellos estaban todas estas solanáceas alucinógenas que hemos visto, más el polvo de pez globo, súper venenoso también. Entonces, cuando llegaron, hay una película que se llama, y un libro, el libro mejor que la película, La serpiente y el arco iris. Esa gente enviada por las distintas farmacéuticas, pues obtienen esos secretos, que yo creo que ese es el problema, que hayan sido secretos, tienen que ser desde hace mucho tiempo, pero bueno, esos secretos que tienen algunas personas, por las que obtienen también dinero y reconocimiento, incluso zombies, hablando del tema de Haití, pero que en el resto de los seres, o de las personas originarias, pues también ha pasado lo mismo. Han declarado la ayahuasca como propiedad de un tipo y de una empresa, una patente. ¿Conocéis esa historia en Perú? Cómo se apropiaron de la patente de la ayahuasca, y dijo el tipo al que se lo concedieron que no, si es que se había encontrado la liana esta en su jardín, que no había ido a robarla a Perú. Entonces, ese sistema de patentes, para mí es absolutamente injusto. Es como decir, pues voy a patentar el tenedor y el cuchillo, y todo el que emplee el tenedor y el cuchillo me tiene que dar a mí un rédito. Claro. Con el agua, con el sol, con el aire del tapabocas. Nos están vendiendo el aire. Y que no pueda tener aire y oxígeno, pues va enfermándose y va muriendo.
y nos están vendiendo todo lo que es nuestro, y además diciendo que esto es propiedad mía. ¿Cómo? ¿La ayahuasca es tuya? ¿De qué? Anda y haz una experiencia con ayahuasca grande, con sobredosis, a ver lo que te dice la abuelita. Hazla y verás, sin vergüenza. Entonces, no, sí. No sé si fueron una delegación de nativos a Washington a poner una querella contra esa apropiación de ese patrimonio, no solamente terrestre, sino universal, de todos los mundos, cósmicos, que es la ayahuasca, o puede ser San Pedro, puede ser cualquier otro elemento, y fallaron a favor de estos nativos. Pero posteriormente, que hicieron una reclamación los de la patente norteamericana, hicieron un segundo juicio donde salió que el auténtico propietario de la ayahuasca era un tipo norteamericano ahí con un par, que es suyo. ¿Qué se puede hacer ante eso? De eso, lo mejor que se puede hacer, pienso yo, es contactar con el espíritu de la madrecita, de la abuelita, como se quiera llamar, y que ponga cartas en el asunto, porque también se puede conectar con las plantas, y te lo digo rápidamente, sin tomarlas. Hay un montón de rituales y de técnicas, sí, también, claro, místicas, donde puedes contactar con el elemental del aloe, no sé cómo lo llamáis vosotros, la favela. El espíritu del aloe es muy poderoso, del aloe vera. También, sí. Y muy poderoso. Pero yo tengo en mi terracita, mi modesta terracita, tengo un guachuma, tengo un San Pedro. Oh. No para consumirlo, ni mucho menos, sino como quien tiene un animal doméstico, como tiene un gato, ¿no? Lo río con cariño. Lo siento como una conexión con esta planta de poder que es grande, esta planta de poder muy grande en cuanto a su espíritu. El San Pedro es muy benefactor, generalmente de DMT, como un DMT que no existe más que en nuestro cerebro y en la planta de poder. El DMT se encuentra también en otros animales, pero lo que hace el DMT y la ayahuasca es una mezcla de dos plantas, la chacruna y la liana del muerto, la liana de los espíritus, que curiosamente la que menos efecto hace es la liana del espíritu. La ayahuasca, la abuela, no es la que da la visión, la que da la visión es la planta chacruna. Lo que pasa es que está un poco invertido. Como una es macho y otra hembra, una concede la visión, que es la chacruna, y la ayahuasca la mantiene, no hace que no se degrada en el organismo. Bueno, eso es un paréntesis. Sí, muy interesante también, sí, claro. Tú puedes conectar con esas plantas maestras porque son inteligentes, entrando dentro de su internet, vamos a llamarlo así, yo lo llamo de otra manera, de esa noosfera o esfera del conocimiento, que hay capas, como decía Castaneda, ¿no? Entonces tú puedes entrar en ella incluso a través de los sueños, las piedras, las tumbas, templos que hay en México, en el Tíbet, en muchos lugares del mundo. Están para soñarlo, en soñar con ellos. Tienen un conocimiento con los pictogramas, con los colores que se pongan, a un nivel. Pero hay otro nivel que no es explícito. Te sirven los geoglifos, los pictogramas de una manera
pero el verdadero trabajo lo tienes que hacer tú, igual que con las plantas, conectar con esos minerales que son esas rocas. Y entonces esos minerales que están programados por otra mente, a través de la psique, por ejemplo, en los sueños lúcidos, te muestran la información, te muestran lo que está programado en ellos como discos duros. Eso es lo que le pasó a este, el que vio al señor de Sipán y la señora. Sí. Él estaba viendo de manera correcta toda la información que había dentro de esas piedras, igual que podemos ver a través de los sueños la información que las plantas nos dejan, las plantas de poder. Tener eso, una aloe vera que dicen que tienen un elemental que es como una especie de bebé, lo describen algunos, un verdoso, pero muy inteligente y muy bueno. Desde todo el punto de vista medicinal es extraordinario ese ser. Pero también... Ajá. No, excelente que tocas ese tema, porque te quiero hacer una pregunta antes de que nos gane todo, porque es importante esto. Mira, ya que estás hablando de la característica que pueden tener esos seres, porque esos seres deben tener cierto tipo de apariencia, ¿no? Y una de las apariencias, me ha encantado eso de la aloe vera, que me has dicho que tiene la apariencia de un duende prácticamente, ¿no? Entonces, existe también esta apariencia de la serpiente, ¿no es cierto? La serpiente siempre se aparece, casi siempre, en las visiones. Entonces, ¿qué de la ayahuasca sobre todo, y de otras plantas también, y vemos en pinturas rupestres en todo el mundo la serpiente? Está la serpiente también en el relato de Adán y Eva. O sea, hay una fijación con la serpiente. Los ríos tienen forma de serpiente, el ADN tiene forma de serpiente, pero esta información viene a través de las visiones de las plantas maestras. Entonces, esta pregunta sería, ¿no?, para ti, ¿cuál sería la relación entre la serpiente y las plantas maestras, y en qué otras formas se aparece? Ya nos has dicho que como a duendes a veces, ¿no? Qué interesante. Sí. Pues hay distintos tipos de ayahuasca. Son dos plantas, como hemos hablado, la chacruna y la propia ayahuasca, el yagé, que dicen en Colombia. Y si le añade otras muchas plantas, que puede haber hasta 100 plantas de poder, otras plantas de poder medicinales del cuerpo y de la mente. Unas no necesariamente son visionarias, pero sí que favorecen el pensamiento claro. Entonces hay un tipo de ayahuasca que se llama boahuasca. Y uno se puede imaginar por qué se llama boahuasca. Hay otro tipo de ayahuasca que se llama tigrehuasca, que tiene que ver con la transformación de los hombres en jaguares, y otra que se llama cielohuasca, que me parece mucho más sugerente, ¿no?, la cielohuasca. Pero la boahuasca se llama boahuasca porque se aparecen muchísimas boas grandes, tremendas. ¿Qué pasa? Que hay dos tipos de reptiles y de serpientes, una positiva y otra negativa. También aparece cuando hay un animal de poder. Si es un reptil o un insecto, no es tan bueno, ¿no? Si es un ave o un mamífero. Entonces la boa tiene, o la serpiente que se traga al momento, tiene dos connotaciones que puedo decir yo, que son: por fuera es un macho y por dentro es una hembra. Es decir, hay un hueco por dentro de su boca hasta su ano, es un túnel, y por fuera tiene forma de falo, y es macho, y es un puente, ¿no? Entonces, cuando la parte femenina te traga, te deglute, te digiere, muchas veces los iniciados en estas plantas sagradas, plantas maestras, pasan por un proceso
instante terrible de disolución. Te disuelve. Ya no eres un individuo, ya eres otra cosa. A veces se está viendo a sí mismo cómo se convierte en un esqueleto, cómo se le arranca la cabeza, los ojos. Es una experiencia terrible, pero que el iniciado tiene que pasar. En otros sistemas iniciáticos occidentales hay cosas parecidas, y enterrar a las personas vivas, o en las pirámides, podría decir que en casi todas las grandes iniciaciones de Euroasia ocurren lo mismo. Y esta iniciación que aparece por la serpiente nos puede indicar primero que nuestro cerebro reptiliano es activado por la planta maestra, por estar en un estado acrecentado de conciencia gracias a la planta maestra. El sistema de pensamiento o cerebro reptiliano es instintivo, es rápido, no tiene necesidad como el sistema de razonamiento, de darle muchas vueltas, es instantáneo, ¿no? Y tiene que ver con las cosas más básicas, pero igual que hay un instinto inferior que puede ser destructor, sistema reptiliano destructor, es cuando el animal se preocupa de comer o ser comido, de huir o de atacar, de proteger su territorio o conseguir macho o la hembra. Hay un instinto que yo considero superior, o sea, instinto superior e instinto inferior, mente o razonamiento inferior y mente y razonamiento superior, intuición inferior, intuición superior, y emoción superior y emoción inferior. ¿Cuáles son las inferiores? Las densas, las que te llevan al dolor, al sufrimiento, al ego, al yo, a ser alguien por encima de los demás, a creerse mejor. Las emociones densas pues son las que tienen que ver con los celos, con la envidia, con la crueldad y la destrucción del otro. Y las emociones superiores como el amor, como la compasión, como muchas otras, pues son muy distintas. Lo mismo sucede con... Os estoy relatando cosas que tengo para mi escrito. Gracias. Lo mismo sucede con... Sí, hay cosas que esto es para el futuro, no es para el presente, no, nadie lo ha escuchado antes. Esos instintos inferiores son la serpiente inferior, la serpiente mala. Y los instintos superiores, que los dos aparecen en los estados modificados o acrecentados de conciencia con las plantas maestras, nos indican que podemos entablar un contacto cósmico sin necesidad de escritura automática, sin necesidad de contactar con los extraterrestres. Podemos contactar con entidades superiores, muy sabias, que no desean de nosotros nada material y que simplemente quieren mostrarnos su amistad, su amor. Exacto. Porque hay mucho amor en esta, cuando se hace bien esta experiencia. Y ser familia, ser hermanos. Fijaros qué sencillo, a través de miles de millones de kilómetros, de dimensiones sin nombre. Lo único que estas entidades quieren es que seamos familia. Eso no puede haber nada malo en eso, no hay nada que diga, puede haber una invasión. Detrás de todo eso, ¿qué va a haber? Una invasión. Sí. Las personas cuando toman ayahuasca o peyote por primera vez, si les dan un viaje muy difícil, que lo repitan. No es algo adictivo, no hay ni una sola prueba de adicción ni de muerte con enteógenos. Eso ya indica algo muy importante. Ahora, ese amor tenemos que potenciarlo y rescatarlo. No digo haciendo experiencias, que yo no las recomiendo ni las dejo de recomendar, ya que puede haber momentos muy terribles.
esos contactos que nosotros tenemos entre esos dos tipos de mente colectiva, mente cósmica, de plantas y hongos, tenemos que rescatarla. Puede ser a través de los sueños, donde se aparecen pues también devas, se aparecen duendes y hadas, que son sino representaciones muy particulares, muy humanizadas de las entidades que quizás estén detrás de esa conexión con las plantas maestras. Wow. Y lo que has dicho es muy, muy importante. La tenía también como una pregunta. Y bueno, ya que lo has tocado, te la formulo. Mira, hace un tiempo atrás me invitaron a dar una conferencia. Llegó un maestro ayahuasquero aquí a mi ciudad. Y bueno, yo había hecho alguna sesión con él, ¿no? De ayahuasca. Entonces me dijo que como yo estaba en el tema ovni, si podía dar una conferencia sobre el tema ovni, los extraterrestres y la ayahuasca, ¿no? De hecho estuve investigando aquí en Perú algunos datos. Entonces te relato así tres cositas, ¿no? La primera es que hay un caso que tenía el doctor Choi, Anthony Choi, que me comentó, ¿no? Me dijo, puedes compartirlo, ¿no? Que una señora hizo una sesión de ayahuasca, no recuerdo dónde fue la sesión, me imagino debe haber sido en la selva, ¿no? Pero la señora vivía en Lima. Entonces hace la sesión de ayahuasca y en medio de la sesión ella contacta con unos seres, con extraterrestres. Y bueno, terminó la sesión de ayahuasca y cuando regresó a Lima empezó a tener experiencias con fenómeno ovni, se le aparecían. Creo que llegó a tener hasta algún contacto con estos seres, ya le hablaban sin necesidad de ingestar ninguna sustancia. Se había generado ya un puente entre ella y los extraterrestres y ella no entendía, ¿no? Porque pensó que al hacer ayahuasca iba a contactar, no sé, con algún familiar muerto, con alguna información, con la madre planta. Y nunca pensó que iba a entablar una relación prácticamente con los extraterrestres. No recuerdo si eso terminó en un fenómeno, en un caso de abducción o de algo, pero fue un caso así medio extraño que te lo comento, ¿no? Hay otro de... Cuando yo hice ayahuasca hace algún tiempo atrás, no llegué a ver nada, ¿no? Porque parece que la dosis que tomé era muy, muy pequeña, no sentí nada. O sea, sentí cosas, pero no llegué a ver, ¿no? No llegué a ver. Pero la gente que, como hicimos con un grupo de gente, las personas que estaban frente a mí, dice que vieron 2 extraterrestres, ¿no? Ahí al lado mío. Es lo que dicen ellos, ¿no? Y bueno, entonces empecé a entrevistar a algunas de estas personas y me relataban, ¿no? De que han tenido oportunidad de contactar con seres extraterrestres que les han dicho de dónde han venido. Entonces hay muchas experiencias de gente que en vez de contactar con una divinidad, han contactado con los mismos extraterrestres, ¿no? Y hay otra historia que encontré por internet, no sé si será cierta, creo que era de David Icke, que bueno, sabemos que es bastante polémico, pero algún relato, ¿no? De que en África, es totalmente anecdótico, ¿no? Que cayó una nave, ¿no? Se accidentó y los ocupantes pues estaban desparramados y la tribu africana se llevó a uno de estos sobrevivientes o no sé, pero la cosa es que se comieron la carne del mismo extraterrestre, ¿no? Eso es lo que encontré hace tiempo en internet, y que cada que la comían les daban experiencias alucinógenas, ¿no? O sea, visionarias si quieres, o sea, que la misma ingesta, mira lo loco esto, ¿no? De la carne de extraterrestre les daba visiones, ¿no? Bueno, esto es solo como una anécdota que encontré en internet, no sé si es verdad, pero lo que sí es verdad es algunos testimonios, ¿ah? de militares, de gente que ha tenido contacto con extraterrestres, que incluso han declarado en Washington hace algunos años atrás, que cuando han estado frente a los extraterrestres han tenido una expansión de sus sentidos, o sea, como que el extraterrestre se mete a tu cabeza, te pone películas, hablas como si tuvieras 7 cuerpos espirituales con él, es toda una gama de sensaciones, te entra mucha información, te leen la mente, o sea, hay una conexión de expansión de conciencia que lo más cercano a un contacto extraterrestre es la ingesta precisamente de la ayahuasca o de alguna planta de poder. O sea, el entablar relación con un extraterrestre, algún tipo de comunicación, equivale a tener una experiencia mística o equivale a tener una experiencia con una planta de poder. Entonces, dejo el tema en tus manos para que nos expliques un poco cuál sería esta relación entre los extraterrestres y las plantas de poder. Bueno, eso estaba muy poco tocado, como tú sabes, Sí. si es que lo... Pero podemos decir una cosa, los
los chamanes pueden contactar con otros chamanes, no solamente a través de que los dos estén en un estado acrecentado de conciencia, sino incluso llega un momento cuando se han habituado a esa conexión entre chamanes que se han visto en el otro mundo, por así decirlo, o han pasado por las mismas experiencias o tratado con las mismas entidades. Hay una conexión, una afinidad entre ellos y saben si están enfermos, si el otro. ¿Cómo no? Si eso se puede ocurrir entre hombres de poder y mujeres de poder, ¿cómo no va a poder ocurrir con otras entidades o hermanos que también hayan podido entrar en ese internet cósmico, ¿no? Porque ellos pueden tener otras fórmulas para poder entrar, o su mente ya está abierta. He escuchado pocas cosas de los extraterrestres como místicos, ¿no? Pocos son muy materialistas los que normalmente aparecen. Pues yo considero que también tiene que haber místicos y que quizás la fórmula para conectar con los extraterrestres o ultraterrestres, quizás mucho más fácil, ultraterrestres de otras vivientes en otra dimensión, sea a través de esa conexión con esa noosfera, esa esfera del conocimiento. Es un error hacer, como en Puerto Rico, enormes radiotelescopios, un error brutal de parte de los verdaderos salvajes, de enviar unas ondas de radio que pueden tardar miles de millones de años y por lo tanto, ¿qué más te da que sean contestadas o no? Si no existirá ni la Tierra cuando vuelva el mensaje. No sabemos que no hay extraterrestres fuera, decían antes de que se encontraran tantos planetas en la estrella, y que dijeran no, los planetas son la norma, no la excepción. ¿Cómo pensar que con poder conectar con radio a través de las matemáticas, fórmulas de no sé qué, cuando lo mejor es tan fácil y tan común en todos los mundos avanzados, poder conectar entrando dentro de ese mundo cósmico de las entidades que están en los sistemas de conciencia acentuada, de conciencia ampliada. Simplemente entras y si tu mente se concentra en que lo que deseas es encontrar esa respuesta con los extraterrestres o con los ultraterrestres, lo vas a encontrar, porque ese es tu deseo y en ese lugar, como en el mundo astral, todo deseo se cumple en determinada forma, ¿no? No en todas, pero en determinada forma, ¿no? Por eso hay que saber lo que hay que desear. No vaya a pedir que luego se cumpla. Claro, si no sabes te da lo que necesitas también de pronto, ¿no? O como tú dices, has hecho conexión con estos seres a través de esta expansión de conciencia y estuvieron volando con su ovni ahí encima de la sesión de ayahuasca y ya no sé. Bueno, ahora con respecto, tal vez, ¿no? Sí puede ser, ¿no? Tal vez sí puede ser, hay una sintonización. Ahora, con respecto a las plantas de poder, así te voy a plantear un par de preguntas más. Por ejemplo, se sabe que el opio, el hachís, los fermentos de la cebada, hasta el alcohol, el vino, el té, ¿no? La hoja de té, el café, la hoja de coca, ¿no? También, ¿no? Son plantas maestras, ¿no? Plantas sagradas, ¿no? Casi todo, en realidad. Alguna vez conversé con un chamán que llegó, otro maestro que llegó acá, y él me decía esto, ¿no? Que la planta de poder no es la ayahuasca nomás, ¿no? O sea, de repente para nosotros los peruanos pensamos, cuando nos hablan de plantas de poder, no, la ayahuasca, ¿no? De repente por ahí el honguito y nada más, ¿no? Y no es así. Él decía, este maestro, que todas las plantas son maestras. Hasta la hoja de laurel, la que usas para la comida. Cada planta tiene su propia personalidad y tiene su propia función y te puede dar un mensaje y tu planta puede ser una planta particular, ¿no? O sea, no necesariamente podemos tener una experiencia como tú dices, ¿no? Necesariamente, o sea, mejor dicho, puedes, hasta tomando un vaso de té, puedes llegar a tener una experiencia mística, ¿no? Y por otro lado, se sabe que muchos religiosos, ¿no? Han utilizado
estos fermentos, ¿no? Para tener sus experiencias. Hasta el día de hoy, ¿no? Que podemos encontrar dentro de los rituales religiosos al vino, ¿no? O sea, infaltable en una misa el vino, ¿no? Que sabemos que el vino, otros santos y otras personas lo han combinado con el opio o de pronto con otras sustancias para tener pues esas visiones. O sea, que de alguna manera estas plantas, hasta en nuestras propias ritualidades ya modernas, ¿no? Que han sobrevivido en el 2020, todavía está presente, ¿no? Ese componente de esa conexión con esas plantas maestras, ¿no? Ya te digo, el vino o en otros pueblos donde se mantiene vigente el consumo de la hoja de coca. Y por otro lado tenemos como una reflexión también el lado malo, ¿no? De estas plantas maestras, porque que le da el hombre, ¿no? En el exceso, por ejemplo, de la coca, el hombre ha extraído lo malo y ha hecho la cocaína, ¿no? Que bueno, que es un gran problema para la humanidad. O la misma marihuana lo ha, no sé, relativizado el uso que podría haber tenido en un templo hindú para contactar con algún dios. No sé con qué dios se contacta con la marihuana, pero se contacta, o el hashish. Pero ahora lo utilizan con Shiva, ¿no? Pero ahora lo utiliza de pronto la gente simplemente como para tener diversión y combinarlo con otras cosas. Y entonces los usos que pueden tener estas plantas también por otro lado se han degenerado, ¿no? Entonces tienen esas dos polaridades, ¿no? De todas formas estas sustancias, ¿no? No hay nada milagroso, ¿no? Hay gente que descubre el Reiki y todo lo quiere tratar con el Reiki, todo le parece interesantísimo a través del Reiki, pero el Reiki tiene su techo. Llega un momento en que muchos símbolos que tú dibujes, la persona que no se puede curar, ni por otra parte hay personas que, como en el Santo Daime en Brasil, que son más de 50.000 seguidores que todas las semanas hacen su ritual de ayahuasca en la selva. 50.000 son muchas personas. Cuando se le preguntan a estas personas determinadas cosas, después de seguir su ritual muy católico, cantándole a la Virgen y a Jesús y todo eso, han llegado a cierto punto, no ven más, y todos los demás días que hacen esa experiencia es exactamente igual que el día anterior. También ha llegado a su límite. Hay gente que descubre pues, la meditación y también llega a su límite, el yoga, todo llega a su límite. Las plantas maestras, por supuesto que también lo tienen. Y no puedes contar con que eso te sirva para todo, que te convierta en un superhéroe. No van así las cosas. Tienes que tratarlo todo con mucho conocimiento, con mucho deseo, ampliar la mente sin creer que has llegado a nada, sin razonar que ya con esto eres el número uno. No, porque ya están metiendo el ego, están metiendo la razón, que son antimágicos, destructores de la magia. Por lo tanto, el lado oscuro de las plantas maestras, como tú muy bien dices, lo pone el hombre, y lo advirtió muy bien Castaneda, que tiene cosas muy, muy interesantes, yo no tanto. Lo advirtió Castaneda, por ejemplo, en su experiencia con el toloache o estramonio, o menos fuerte el de México que el del Perú con los floripondios, por cierto. Decía que era adictivo, muy adictivo, que la planta esa, que la entidad, que el aliado que conecta con esta planta era muy celoso, como se dice a veces de Yahvé, ¿no? Es un dios celoso y castigador, y que lo que desea es tomarte por el cuello, obligarte a estar siempre conectado con él y de alguna forma hacerse adicto a su presencia y a sus cosas, y a partir de ahí no puede hacer nada si no es a través de eso. Es lo que pasa con los alucinógenos. Entonces este toloache pues tenía un aspecto negativo, pero todos lo pueden tener de esa misma manera. Cuando hay adicción
que no se genera adicción con los enteógenos, ni en física, pero puede haber una adicción, digamos, de sentirte especial cuando ya domina eso, de sentirte por encima de los demás. Eso ya es una adicción, una de estas plantas que puede que no sean tan buenas como el toloache o floripondio. Cada civilización tiene sus propias drogas, sus propios enteógenos y alucinógenos. Ninguna civilización ha sido creada sin tenerlo. Nuestro arte, el arte occidental, está relacionado con las drogas. Voy a ser específico, no quiero bien ser específico. Por ejemplo, la música. En la música, si nosotros contemplamos, escuchamos el jazz, no se puede comprender el jazz sin saber que la mayoría de los músicos que compusieron y tocaron estaban con la droga del alcohol y con la droga de la heroína. Entonces, esa música, esa cadencia que te da un poco de sueño muchas veces, ¿no? Tiene que ver con cómo esas personas estaban sintiendo su realidad y cómo la exponían gracias al consumo de sus sustancias, alcohol y la música psicodélica, más correcto decir, tiene que ver con el LSD, y tendríamos que hablar de cómo el LSD ha influido en la cultura y cómo fue potenciado en un momento por algunos servicios de inteligencia que luego lo consideraron inapropiado y cambiaron por otra droga. Bueno, pero eso es quizás si quisiera lo podríamos tratar en otro momento. La música psicodélica tiene que ver con el LSD y la marihuana, y su forma, su figura, su requerimiento, cómo suena, te lleva a esos viajes de LSD y marihuana. Claro que sí. El flamenco de donde yo nací, pues tiene mucho que ver con el alcohol y seguramente también con la heroína, y se parecen eso al jazz, y son músicas, digamos, folclóricas clásicas de alguna manera, porque pero en este caso el flamenco es una música triste, mientras la música del jazz es de aceptación, sí, triste también, pero acepta su situación. El flamenco lo que hace es llorar y gritar a gritos de que no le gusta esa situación de esclavitud y de tristeza en la que se encuentran. Y así lo podemos también, lo digo muy rápidamente, podríamos analizar cada música, pero también lo podríamos ver en las religiones. La religión antigua, como lo dijo Gordon Wasson, el primer investigador micológico, espiritual, se dio seguramente en India, que buscaban el soma, en lo que hoy es Irak, en Mesopotamia, que lo llamaban Jahomma, y en otros lugares de los que podremos hablar y dar detalles. Los griegos, que estamos muy en contacto con estas civilizaciones, los antiguos griegos, también tenían ese tipo de sustancias, enteógenos, para su vida cotidiana, para crear su religión y su civilización y su forma de entender la realidad. Y los griegos concretamente tenían dos posibilidades que se daban en el templo de Delfos, en el templo de Apolo, en los templos que no eran templos para ir a rezar, ¿entendiendo? Eran oráculos, ¿no? Claro. Eran otra forma de entrar en contacto con la divinidad, pero no ni rezando como nosotros hacemos ahora, no era exactamente así.
Entonces había unos templos para incubar sueños, para hacer sueños lúcidos, para curar a la gente a través de los sueños. Había templos tántricos, como nos cuenta Sócrates que le ocurrió a él en uno de sus diálogos, lo podéis leer, escritos por Platón. Y había otros templos y oráculos donde los enteógenos eran muy importantes. Hay uno muy interesante que es el quiqueón, que es una especie de torta. Fíjate hasta qué consecuencias podemos llegar. Las tortas que hay en las fiestas, los dulces, las comidas especiales, sobre todo relacionadas con el pan, que hay en ciertas festividades, tienen que ver con el quiqueón. Es decir, una pasta de cereales infectados con el hongo, hongo Clavicea purpúrea, con el hongo negro, que es el que hacía que Santa Teresa siempre buscaba el pan más feo, el negro, el que estaba debajo de la harina buena. Entonces ese pan era una especie de quiqueón, porque también podías morirte de ergotismo, que es la enfermedad que causa este hongo negro que infecta la cebada y el centeno. Entonces el quiqueón eran unas tortas que se hacían en las celebridades, a lo mejor de Apolo, de no sé quién, que se daban entre la gente que iba a hacer esas ceremonias de unión con los dioses o con la divinidad, y tenía este hongo contaminando los granos de pan. No era el propio pan, sino el hongo que estaba dentro el que daba estas sensaciones, muy similar con el zuelo de centeno al LSD, que es el antecesor del LSD. El LSD es un conezuelo de centeno purificado, como la cocaína lo es de la coca. Y también tenían una pócima que se hacía muy, muy similar a la ayahuasca, solo que utilizaban otras plantas que sirvieran como de potenciador, y para el visionario que hacen la chacruna utilizaban ruda siria, que hoy en día los árabes llaman harmel, y la ruda siria, con estas cortezas acacia. Había otro enteógeno mayor en Euroasia, que era la manita muscaria seta de los enanitos. ¿Qué quiere decir cuando se ven imágenes en que aparece un enanito junto a una seta, cogiendo una seta roja con pintitas blancas? Quiere decir, si tú comes esta seta, y ahí te pongo la figura porque tú no sabes leer, si tú ves esta imagen, sabrás, si eres inteligente, que comiendo de esta seta, hay que quitarle una parte que es tóxica, verás los enanitos. También otras se ven con una hadita pequeña, que se ven como si tuvieran unos paraguas, y son unos hongos que también hay en Euroasia, en América, por supuesto, los más grandes, los más poderosos. Pero te dice esta ilustración: si tú comes de esta seta como un paraguas negrita o violeta, me podrás ver a mí, a Ada. Esas son informaciones que se dan. Bueno, eso es simplemente una acotación. Las religiones, aparte de la griega, ¿qué pasa? Que la manita muscaria, comer a la manita muscaria se extiende desde Siberia hasta por toda Europa, hasta llegar
a los Pirineos de España y un poquito más abajo. Eran tan apreciadas estas setas, que son muy escasas, eran muy escasas y son muy escasas ahora, que tienen la oportunidad estas personas de volver a repetir la experiencia, otras personas que no hayan tomado la seta porque no había, porque era muy escasa, bebiendo los orines de una persona que lo hubiera tomado. Daba también ese mismo efecto de ampliación de conciencia. Incluso los orines de esa otra persona volvían a servir hasta 7 y 8 ocasiones. Esa amanita, ese sombrero del hongo rojo con puntitas que hay que quitarle la cutícula superior, una especie de uña que tiene por encima, que es súper tóxica, se introducía dentro de la boca, igual que el quiqueón de los griegos, pero esto es más antiguo, lo de la manita, igual que hicieron con la hostia. La hostia es un quiqueón pequeño, pero sin cornezuelo del centeno. Y también se imitaba pues la introducción de ese disco, de ese sombrero en la boca para ponerse en comunión con la divinidad, que hacían los chamanes siberianos, que hacían también en Europa. Sustituyeron esas sustancias enteógenas que no eran convenientes para que la persona aceptara los dogmas que estaban imponiendo, que eran contra el paganismo, los dioses anteriores. Tenían que hacer borrón y cuenta nueva, que no era verdadero así, pero bueno, tenían que aparentar como eso, que era una religión distinta, que era diferente. Los demás eran brujos, por eso la palabra brujo no me gusta, porque es peyorativa, ofensiva. Entonces esas personas tomaban la manita, un honguito, un pajarito, un niñito de esos que tomaba María Sabina, y que llaman teonanacal, carne de los dioses. Entonces, la carne de los dioses también se lo dicen a la hostia y al vino. ¿Qué pasa? Que no puedes quitar todas las sustancias y querer que tu religión funcione. A los antiguos dioses hay que ponerle otros nombres y ponerlos como santos de tu nueva religión, porque la gente estaba acostumbrada a hacer las fiestas, las celebraciones relacionadas con la cosecha, y no le puedes quitar sus celebraciones, sus fiestas, si no quieres que haya una revolución. Entonces le ponen los mismos nombres o nombres parecidos de los dioses antiguos en las mismas fechas, con las mismas fiestas, con las mismas celebraciones, pero no les quita esa fiesta que es tan importante. Lo mismo pasa con la sustancia. Si antes estaban acostumbrados a la manita o al quiqueo, a las tortas de pan que he dicho antes, entonces tienes que dar un sustituto, pero el sustituto es brutal. Si antes eso no era bueno, lo que sea, lo que viene es muchísimo peor. En vez del quiqueón te ponen una hostia que no tiene chicha, no tiene nada. La única comunión que hay es una comunión psicológica, mental. Puede contagiar al resto de los presentes, pero el que está haciendo la ceremonia es solamente el sacerdote. El resto de las personas no pueden comunicarse ni estar en conjunto en esa ceremonia entre todos. Y el vino se introduce. Y el vino es el gran sustituto de los enteógenos de Euroasia, que se introdujo y se hizo enormemente célebre y famoso. Los griegos tomaban vino, pero el vino que tomaban era especiado. Tenía opio, tenía cáñamo, tenía agua, no era vino puro como el que nosotros conocemos. Para ellos no estaban acostumbrados. En la Odisea se habla de cómo Aquiles, por ejemplo, aguaba su vino, pero era un vino especiado, ojo. El vino no era como el que nosotros
conocemos ahora. Después llega el vino. El vino tiene unos efectos que en una pequeña cantidad, si abre la empatía, abre todo, pero en mucha mayor cantidad, mediana cantidad diría yo, la cosa empieza a degenerar y empieza a salir agresividad, empiezan a salir conflictos, lo que llamaron las pieles rojas de América, le llamaban agua de fuego, y se ve que se ponían muy agresivos. Cuando tomaban el vino que sustituye a la guasa europea y sustituye a la manita, es exportado como sistema de control mental y social, primero a Europa, en forma de experimentación para una nueva religión y una nueva sociedad, y luego a América. Y ese cambio, es decir, sí, el vino es lo correcto. Ahora, que tú comas estos hongos, que te comas este cactus, no, me parece de demonio, de brujo. Tú tienes que cambiar este enteógeno por el vino. Y el vino que ya hemos visto no tiene mucho efecto espiritual, que digamos, ¿no? La cocaína tampoco. Son drogas sociales, negras, como perdón por decir esto, pero habrá gente que le gusta el vino, pero una copita de vino de vez en cuando está mal. Pero tomar vino por sistema y costumbre te adormece la mente. El sistema nervioso que abre y disuelve el ego, en el caso de los enteógenos, en este caso te hace que tu ego esté por encima de los demás, que quiera sobrepasarte, que quiera abusar, te sientas tan bien contigo mismo que te vuelves cruel, vengativo. ¿Qué voy a decir del alcohol? Que no hayamos experimentado todo en alguna ocasión, lo malo que es, ¿no? Una droga dura, pero está socialmente muy bien vista y bueno, hay que tomar. Y aquí en España, por ejemplo, estoy hablando ahora, han querido introducir un sistema de tomar el alcohol distinto al tradicional, que era un poquito, pero muy seguido, y ahora es mucho en los fines de semana, tipo los sajón. Empiezan a beber, a tomar licores fuertes, licores destilados, y hasta que no se cae la persona ya no hay diversión, ¿no? Son fórmulas distintas que van sustituyendo uno y otro y que crean las civilizaciones. La civilización occidental actual, no la de hace unos siglos, en el tiempo de los romanos, podemos decir, desde la Edad Media para acá, es una civilización de alcohol, una civilización que tapa todas las percepciones extrasensoriales que uno pueda tener. Es la enorme diferencia con los enteógenos, es lo contrario. Sí, disuelve un poco el ego, pero en más cantidades te convierten en una máquina, en un ser destructor, violador, agresor. ¿Qué puedo decir del alcohol? Pues sí, totalmente de acuerdo con eso, Rafael. Muy buen análisis, muy buen pasaje que has hecho histórico. Era lo que queríamos también, que nos cuentes eso. Está excelente. Ahora, bueno, ya como para ir cerrando el tema, de repente no dejarlo así, ¿no? Poder avanzar un poco. Y con esta última pregunta yo me despediría también, ¿no? O sea, sería... ¿qué tipos de...? Tú manifestaste a lo largo de la entrevista de que hay poco interés en los científicos de ahondar en las propiedades, por decirlo, paranormales, no paranormales, sino propiedades desconocidas de los enteógenos o de las plantas de poder, ¿no? Y se habla de que podría, ¿no?, descubrirse, experimentando más con estas plantas, que podríamos como seres humanos desarrollar la telepatía ya como una capacidad ya, ¿no?, que podríamos heredar, ¿no?, incluso a nuestros hijos o a las futuras evoluciones, ¿no? La telepatía, los viajes astrales, y un nexo constante con las divinidades. O sea, ¿qué otras, digamos, cómo deberíamos a futuro
como humanidad investigar estas plantas maestras? O sea, ya saben, ¿qué otros poderes o qué otra situación nos falta por descubrir de las plantas maestras? Sí. Estas plantas maestras son sinéstetas, producen sinestesia. La sinestesia es una conjunción de los sentidos. Hay personas sinéstetas por naturaleza. La más común de la sinestesia se produce cuando una persona considera que las letras tienen un color. Por ejemplo, dicen la A es blanca, que es una de las pocas cosas en las que casi todo el mundo coincide. La E a lo mejor es naranja. Y cada letra le consigne un color. Eso es una de las sinestesias. Otra sinestesia puede ser escuchar música y ver formas de colores delante de sí mismo. Como algunos grandes músicos, ellos estaban tocando y al mismo tiempo estaban viendo colores que aparecen en la mente. Pueden un sabor, lo pueden sentir como un olor. Cada sabor tiene un olor y cada olor puede tener un sabor. Entonces todos los sentidos están unidos. En el feto y en el bebé eso se produce de manera natural y todos los bebés son sinéstetas. Tienen todos los sentidos contacto unos con otros. Dermoóptica, pueden tocas un color y lo sientes frío, lo sientes rugoso, lo sientes una serie de conceptos que son de otro sentido. Entonces esa sinestesia que con las plantas se puede recuperar, en el bebé existían de manera natural. Como todo, son estas plantas maestras amplificadoras de lo que ya tenemos. Si no tenemos, no lo vamos a conseguir por ninguna parte. Entonces, la sinestesia se produce porque en el cerebro del bebé, que es el cerebro de un genio, un cerebro hiperconectado con muchísimas neuronas, muchísimos conocimientos, muchísimos sentidos. En un momento dado, conforme va creciendo y se va poniendo un sistema de percepción impuesto, el sistema neurológico, el sistema nervioso va purgando grupos de neuronas conectadas que no se utilicen. Va eliminando de toda la cantidad de neuronas y sinapsis que existen, va eliminando y se queda con la mitad, con la cuarta parte de lo que el niño sentía, lo cual le quita. Para el niño es como pasar de la luz a la oscuridad, pero como es progresivo y no se acuerda, no recuerda que eso fue un gran trauma. Ahora, las plantas maestras te devuelven parte de esa sinestesia, de esa percepción íntegra de todo el universo y del cosmos que has tenido en tu infancia y cuando estaban en el vientre de tu madre. Eso te hace que tengas una mente prístina, pura. Vuelvas a recordar cosas que antes sabías. Decía Sócrates que aprender es recordar. Simplemente lo que ya sabemos, que no es nada distinto, que ya lo sabíamos, sí, pero ahora te acuerdas que lo sabías y antes no. Vas recuperando conexiones antiguas y viejas que todavía no han muerto del todo en tu cerebro y empiezas a entrar en un estado de superinteligencia, de supermemoria, hipermnesia, que a veces en la hipnosis se puede conseguir que una persona, pues por ejemplo, a través de una regresión, diga, bueno, dígame la cantidad de farolas que había desde que sale usted en coche de su casa hasta que llega a casa de su mamá. Dice, pues son 157. Luego van a investigar
y efectivamente son 157. Subconscientemente lo sabía, lo que pasa es que conscientemente no puede guardar toda la cantidad de datos, que puede ser abrumadora. Entonces, esta hipermnesia, esa superinteligencia que a veces quieren conseguir para tener un super soldado, una super fuerza, una superinteligencia, los países, pues se puede conseguir con estos medios, si uno está en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, puede hacerlo y sabiendo lo que tiene que hacer. Si no, mejor puede evitarlo, porque la locura es fácil, no hay muertes, pero sí puede haber un desquiciamiento, una locura, un exceso de información que te lleve a acabar como personalidad que tenías tú anteriormente. Entonces, todo ese sistema de comunicación, aparte de entrar dentro de esa noosfera cósmica para todos, es algo que pueden investigar, pero que no quieren. Antes por Schultes, el profesor Schultes llamó telepatina a la sustancia principal de la ayahuasca. Durante un tiempo la gente lo afectó, se escribió el libro con la telepatina, porque él notó que había telepatía en muchos de esos días, en muchos de esos testimonios de gente que estaba con la ayahuasca. Pero de alguna forma los científicos se volvieron contra ese término porque era demasiado raro, ¿no? Y ahora lo dominan de otra manera. Pero el primero de los nombres, creado por Evan Schultes, fue telepatina. Y así pasará con el resto de las cosas. Si no interesa a un sistema de inteligencia para crear un super soldado, alguien que mate más y mejor, sin tener problemas de conciencia, no interesa, porque si uno puede pensar por sí mismo, eso es peligroso. Mejor es tener a la gente en su casa con el tapabocas y bien calladitos, que no hagan nada que moleste al sistema. Esto está ocurriendo, por ejemplo, en España. Sé que ocurre en otros países. Sí, me han comentado, sí. Voy a decir Perú, puedo decir Argentina, puedo decir otros países que están haciendo el mismo experimento de manera simultánea. La gente callada, sin abrazarse, sin dar besos. Con todos los latinos somos muy de contacto, de mover las manos. No, eso puede llevar a que una persona comunique a otra de manera directa cosas que no interesan para el sistema de control mental y social que se está intentando imponer en el mundo. Si muchas personas, guerreros de la mente, guerreros del espíritu, del corazón, pudieran conectar con ese mundo cósmico bueno, positivo, que puede haber en los mejores momentos de las plantas maestras, ya no se necesitaría ese control mental, no se podría dar ese control mental y social, porque la gente ya sabe lo que pasa, ya sabe lo que es, ya sabe lo que hay en el otro mundo y la sabiduría tan grande que puede atrapar, que agarra en ese momento y ya es suya, si lo quiere así. Siempre están las dudas después, ¿no? Pero si tú lo has experimentado, ahí está. No, nadie te podrá venir a decir nada. Ahora, los científicos, pues como se dice con esto de los científicos, ¿no? Que vamos, ¿quién sabe más de la banana? El científico que dice que se llama de tal manera en latín, que tiene estas sustancias, estas proteínas, que se crecen tantos años, que no sé qué, o el que se come la banana. Sí, pues, tienes razón. Interesante. Y no, una muy buena tu reflexión. Rafael, siempre es para mí, y creo que nos has tenido a todos bastante atentos con el tema. Un tema que creo que
el tiempo ha sido justo, ¿no? Como para desarrollarlo más o menos. De hecho, pueden profundizar más leyendo. Hay bastante bibliografía. Y bueno, ¿por qué no? Cuando se pueda y con mucha cautela, ¿no? De pronto experimentando ustedes también, ¿no? No lo recomendamos, pero como tú bien dices, pero bueno, puede ser. Te voy a agradecer mucho por esta visita que nos has hecho. Hablar contigo es como hablar con esa biblioteca que tienes atrás y aún mejor, ¿no? Así que, bueno, Rafa, de mi parte, ¿no? Simplemente agradecerte una nueva vez y darte las palabras finales, ¿no? Para que puedas también despedirte del público y cerrar ya el tema, ¿no? Yo también te doy las gracias, la oportunidad de hablar en profundidad de las cosas. Sé que ahora todavía queda la parte cósmica que no he contado de esto, de mis escritos. Tiene que ver, por ejemplo, con el samsara que te conté, que había 6 tipos de seres. Okay. No entraban los antiguos hindúes dentro de las plantas, dicen animales, espíritus hambrientos, fantasmas hambrientos, etcétera, ¿no? Dioses, semidioses y hombres. Por eso yo considero que las plantas y los animales que no son específicos son la misma cosa. O sea, una planta es un animal para mí, que no tiene los órganos desarrollados, es lento, pero tiene una gran inteligencia distinta a la nuestra, colectiva, que se comunican unos con otros. Eso es muy importante de darlo a conocer, y creo que hay que dar mucho las gracias a este programa por ser capaz de hacerlo. Hay muchas más cosas, hemos resumido, pero yo doy también las gracias a los oyentes. Dirán, bueno, ¿y qué puede saber de chamanismo? Estando aquí en Perú con tanta gente que ha estado en las sesiones, que está en la cuna del chamanismo. Bueno, creo que puedo aportar mi granito de arena. Hay cosas que ya se han olvidado. Los grandes chamanes, sí, ahí son buenos, pero no hay tantos que sepan entender de una manera global, teórica incluso, qué es lo que sucede, ¿no? Se limitan a las cosas prácticas, y está bien, pero creo que una visión así metafísica, mística, de este fenómeno también era necesaria. Y por eso pido disculpas a quien pudiera sentirse ofendido, dijiste que puede. No, al contrario, no, nadie se sintió ofendido, espero que nadie, ¿no? Y se habla con total libertad, y bueno, hay derecho de expresión, y sobre todo viniendo pues de una persona que ha estudiado tanto como tú. Es más, nos interesa mucho saber lo que piensas. Y bueno, agradecerte por la visita, a ustedes también, obviamente, porque estoy seguro que se han quedado enganchados, y además por la buena acogida que ha tenido el anterior video, y los otros también, que poco a poco van ganando más vistas y nos hacen ganar también suscriptores y amigos, ¿no? Que vamos conociendo, que se van contactando también directamente con Rafael Casares, nuestro gran amigo. Así que vamos a terminar el programa del día de hoy. Pueden, ya saben, compartirlo, compartir esta información, este video a través de sus redes sociales, y también suscribirse a este canal y dejarnos, ¿no? un like, un comentario para, bueno, en algún momento vamos a responder todo eso que nos están consultando. Así que, bueno, yo me despido desde aquí. Un gran abrazo para ti, querido amigo, y para ustedes también. Cuídense mucho. Adiós, Rafael. Nos vemos, ¿ah? Seguimos conversando, ¿ah?